¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Es un agrado poder estar nuevamente compartiendo algunos pensamientos, algunas ideas que puedan ser prácticas para algunos, en lo particular para aquellas personas que están dejando la secta, están en ese proceso de transición, digámoslo así, y para otros que están pensando irse, alejarse. También sé que hay personas que dicen ser testigos o pareciera serlo, que ven estos videos con el afán de discutir probablemente, de polemizar, pero muchas veces sin argumentar en favor de las doctrinas que dicen defender. Yo la verdad es que a esas personas, en realidad, de todo corazón, les deseo lo mejor, ¿ah? Les deseo lo mejor, les deseo que puedan en algún momento encontrar el camino que buscan, porque se supone que un testigo de Jehová activo, como la misma secta lo pregona, son las personas más felices de la tierra, y por lo tanto, al ser tan felices, y esa felicidad basada supuestamente en ser parte de esta secta y en recibir como le llaman ellos, el alimento espiritual, la verdad es que uno a veces cuesta entender que ingresen a estas plataformas a ver información que de partida a ellos les está prohibido ver. Pero si lo hacen, créanme que es porque hay un vacío que la secta no está llenando, y por eso ustedes se dan el tiempo, ¿no es cierto?, de ver estos videos. Ojalá que en algún momento, cualquiera sea el video que usted ve de los activistas, le haga sentido y usted pueda darse cuenta de que realmente está perdiendo tiempo apoyando a una secta que también es parte de lo que ella misma dice no ser, que es lo que ellos llaman el mundo. Pero bueno, no nos vamos a amargar, ¿no es cierto?, por lo que ellos nos digan, sino más bien, en mi caso, yo les entiendo perfectamente, pero igual seguiré haciendo en la medida que pueda estos videos para ayudar a otros, porque es muy grato de repente recibir comentarios de personas que uno nunca ha visto en su vida, y no creo que las vaya a ver por las distancias, por los lugares de donde uno le escriben, pero sí saber que contribuye de alguna forma a que aquella persona que está yéndose de la secta, ¿no es cierto?, esta transición, que no es fácil. Puede que para algunos le haya sido fácil, llegaron y se mandaron a cambiar nomás y se acabó, pero la mayoría no. La mayoría le cuesta un poco más, porque a veces hay afectos, hay familias envueltas, a veces hay amistades de toda una vida, entonces no es fácil. Entonces yo los entiendo y las entiendo perfectamente a quienes están en ese proceso de transición. Y por eso que estos videos, el objetivo es ese, o sea, fortalecer esa decisión. Porque cuando uno da ese paso, créanme, lo digo por experiencia, no es para nada sencillo, no es fácil. Bueno, y en ese proceso, de repente veo cosas, investigo cosas, y trato de que estos videos sean lo más educativos posible y atractivos en ese sentido, para darle algunas ideas, ¿no?, a otros. Y la otra vez hice un video de si le parece a usted familiar algo. Bueno, quiero que escuche esto, son 30 segundos, pero usted me dice si le parece familiar o no. Bueno, lo voy a comentar igual, pero mientras lo escucha, piense.
me sentía cansada, me sentía estresada y yo le dije a Dios, esto no es la vida que yo quiero, dame una señal o enséñame para dónde tengo que ir o a qué iglesia tengo que ir. Como ni 10 minutos después llegaron las misioneras y fue como yo empecé a conocer del Evangelio. Son unas personas súper lindas, me dieron mucha confianza y en ese momento que yo me sentía tan sola. ¿Qué le pareció el audio? Usted dirá que es del broadcasting. No, señor. Es verdad que en el broadcasting existen muchas experiencias como la que yo tomé para, hacerles oír el audio. Pero uno se acuerda que en el broadcasting hablan de que, no sé, había una persona X que estaba a punto de suicidarse, pero, oh, milagro, ¿qué pasó? Tocaron a su puerta, llegaron los testigos, le mostraron la Biblia, comenzó un estudio bíblico. ¿Qué le pasó a esta persona que estaba súper afligida? Sorpresa, 10 minutos, tocaron su puerta, le hablaron acerca del Evangelio. Bueno, esa experiencia que yo acabo de hacerle oír está justamente tomada de una página que es parecida, fíjese usted, al broadcasting. Es muy similar, no sé, realmente me entra la duda, ¿quién le está copiando a quién en su página? Es la página de los mormones, luego la Iglesia de los Santos los Últimos Días, y esa experiencia aparece dentro de varias en esa página precisamente. Bueno, por eso yo decía, le parece familiar. Similar, por supuesto que es similar a los testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué razón de repente, ¿no es cierto?, a pesar de las pruebas, a pesar de que uno les muestre ejemplos, muchas veces con la información de sus propios libros, de sus revistas, de la misma página, muchos siguen, ¿no es cierto?, obstinados en defender a la secta? Y me refiero precisamente a los testigos de Jehová. Justamente la razón quizás se explica en un artículo que yo busqué en internet y que habla acerca del fanatismo. Y quiero comentarles un poquito sobre de qué habla este artículo y a ver si también le parece familiar o lo logramos ir asociando, ¿no es cierto?, con lo que ocurre con esta secta. Bueno, ¿qué es el fanatismo? Dice el artículo de que el fanatismo es un comportamiento humano caracterizado por una defensa desmedida e irracional sobre algún tema o sobre alguna idea, y podríamos decir sobre alguna doctrina determinado, y está dominado por la pasión. Muchas veces la pasión es irracional. Así que si uno sintetiza esto, el fanatismo es una forma de pensar y actuar, pero que a diferencia de otras formas de interacción que predomina en el fanático, irracionalidad y a veces agresividad. Bueno, veamos los tipos de fanatismo. Bueno, hay varios, pero nosotros queremos centrarnos en el fanatismo de tipo religioso. No vamos a hablar del fanatismo político porque este canal no habla de eso, del fanatismo deportivo tampoco, porque tampoco hacemos eso, ni del fanatismo económico, pero sí del fanatismo religioso. Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, que el fanatismo religioso es uno de los
más antiguo. ¿Y en qué consiste? Consiste en tomar dogmas de fe y principios o doctrinas o enseñanzas de una determinada organización religiosa como absolutos. También el fanatismo es aquello que inspira lo que se conoce como sectas, porque se da dentro del marco de religiones grandes, pero también particularmente en el caso de las sectas. ¿Y qué ocurre allí? En una secta el líder hace y deshace a su propia conveniencia. ¿Haciendo qué? Con sus seguidores. ¿Qué hace? Manipulándolos. ¿Podría aplicarse este concepto a los testigos de Jehová? Hacen y deshacen a su conveniencia. Claro, se habla de un líder, pero bueno, sabemos que los testigos de Jehová, aunque dicen seguir a Cristo, no hacen otra cosa que seguir de manera ciega las directrices del cuerpo gobernante. Y para aquellos que me pueden criticar y decirme que esto no es así, pero ¿cómo? Bueno, si es un testigo activo, vaya y cuestione alguna de las estupideces que este grupo de personas ha publicado, ha modificado, ha vuelto a publicar y así sucesivamente a través de la historia. Desmientan algunas de las doctrinas o enseñanzas que ellos han cambiado. La verdad es que es difícil que hagan eso porque las pruebas están allí a la mano. Ahora, ¿cuáles son las características del fanatismo? Y voy a leer algunas. Comportamiento irracional. ¿Se da esto en la secta de los testigos? Sí. La pasión es el sentimiento que predomina en sus declaraciones y actuaciones. No hay mucho de racionalidad en los testigos de Jehová. No hay, no existe. Ahora, podemos hablar de un fanatismo absoluto o un fanatismo relativo. Ya vamos a hablar de las diferencias. El fanatismo, ¿qué hace? Busca imponer sus ideas, sus pensamientos al resto, ya sea a través de la palabra o la fuerza. Bueno, digamos que el testigo probablemente no lo haga a través de la fuerza, no vaya a forzar a algún vecino para que acepte sus creencias, pero sí a través de la palabra, coercitivamente va a tratar de, ¿no es cierto?, hacer que los demás acepten justamente sus creencias. Decíamos que íbamos a definir, o el artículo define, el fanatismo de dos formas: el fanatismo relativo y el fanatismo absoluto. Y mi apreciación, de acuerdo a lo que leo, es que en el caso de los testigos de Jehová les aplica los dos. Porque el primero, por ejemplo, fanatismo relativo, ¿cuál es, según este artículo? Es aquel fanatismo que, por decirlo así, no es peligroso. No es agresivo. Conserva así su irracionalidad, es decir, no se puede razonar con una persona fanática. No te va a golpear, no, en este caso, este relativo no te va a golpear, no te va a decir nada,
pero tú no podés razonar con él. Porque la pasión lo guía. No lo guía la razón, lo guía la pasión. Entonces conserva irracionalidad y pasión como guía de sus pensamientos, pero no los impone, ni coarta a los demás para que los apliquen. Aquí yo creo que hay una diferencia así con los testigos, porque de alguna forma ellos coartan a los demás para que apliquen sus ideas. En el caso de los padres, ¿no es cierto?, que obligan bajo coerción a muchos de sus hijos a que acepten esto que ellos llaman verdad. No hablo de todos los padres testigos, porque muchos en realidad dejan que sus hijos hagan prácticamente lo que quieran. Eso es así. No lo vamos a descubrir. Entonces tenemos que ser objetivos en lo que decimos. O sea, no podemos decir que todos los testigos de Jehová en ese sentido hacen lo mismo con sus hijos, porque yo he visto un montón de ejemplos acá de hijos que simplemente no quisieron seguir la religión de sus padres, pero sí tuvieron que pagar, muchos de ellos, ese precio de decir: no, papá, no voy a seguir la religión, no me voy a bautizar. A lo mejor muchos estudiaron, salieron a predicar, pero después de un tiempo ya dijeron no, una vez que pudieron tomar decisiones. Pero muchos otros no tuvieron la posibilidad de hacer eso, porque padres fanatizados más al extremo obligaron de chiquititos a bautizarse. Hay niños que se bautizaron con 8 o 10 años. ¿Qué capacidad puede tener un niño de tomar una decisión consciente, digamos, madura sobre tener que bautizarse o ingresar a una religión o a una secta en este caso? Bueno, ahí ha actuado la coerción. En otros, efectivamente, la coerción no dio resultado. Simplemente esos jóvenes después tomaron otros caminos, tomaron otras decisiones. También hay un detalle respecto del fanatismo relativo, de que lo que decía, y lo menciona acá, dice: personas que no admiten debate, pero que son inofensivos. Y ahí uno podría decir, bueno, el testigo que va, toca una puerta, y cuando se encuentra con temas más o menos fuertes, con temas, ya hablemos de la Biblia, o hablemos de su religión, explíqueme tal cosa. Muchos se van, dicen: no, sabes que ando apurado, tengo que juntarme con el grupo, qué sé yo, y muchos quedan en volver, pero esa es la forma de, ¿no es cierto?, escabullirse del problema, cuando no tienen, ¿no es cierto?, los argumentos para defender las doctrinas de la secta. Y el otro caso es el fanatismo, pero ya absoluto. Y este, en un caso un poco distinto y quizás obviamente llevado más al extremo, ya es un peligro para la sociedad, y además de procesar fe en sus pensamientos y actuaciones personales, busca una imposición al resto. Entonces, como en algunos sectores sociales no solo se dominan a través de la palabra, sino el fanático aquí ya usa otros recursos, como puede ser la violencia y la coacción. No sé de casos de testigos que hayan usado la violencia para obligar a otros a aceptar su fe. Me refiero a la violencia física, pero la violencia emocional, mental, psicológica sí la han usado. Y la coacción, por supuesto. Y volvemos al caso de padres, ¿no es cierto?, que han obligado a sus hijos a bautizarse. Muchos lo han hecho coaccionándolos, ¿no es cierto?, haciéndoles ver de que si ellos no se bautizan se tienen que ir de la casa. Y así yo sé de padres, porque lo vi en su momento, que literalmente echaron a sus hijos a la calle
porque estos no habían querido aceptar hacerse miembros de la secta, bautizándose como parte de ella. Eso lo vi. Así que muchas veces también existe un fanatismo absoluto de los testigos de Jehová. No lo digo de todos, pero sí una gran parte de ellos sí manifiesta una ceguera de pasión por la secta, que le lleva justamente a hacer este tipo de cosas, como echar a un hijo a la calle porque éste no acepta las doctrinas, o porque recibió un juicio por algún error que cometió, que esos errores puede haber sido fumar, puede haber sido colocarse de novio con una persona que no es de la secta, y que los padres obviamente no toleraron esa situación. Así es que cuando leía esto, justamente entraba un poco en tratar de entender por qué, ¿no es cierto?, la gente defiende a la secta, por qué la gente cree que esas son las doctrinas verdaderas, y cuando dan sus razones, y algunos no quieren decir que son testigos, pero los argumentos que dan son los mismos que te dan los testigos en general, que son argumentos ya aprendidos previamente y que simplemente se van recitando de memoria, sin tener, digamos, algo nuevo que aportar, que es lo que hacen, por ejemplo, los mismos ancianos cuando visitan a alguien. Repiten los mismos argumentos de que estamos preocupados por usted, de que realmente Jehová está interesado en usted, de que etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay argumentos nuevos, no hay reconocimiento de errores, no existe nada de eso. Y finalmente quería hacerle un comentario, y probablemente alguien que defiende, digamos, en forma muy fervorosa, si se pudiera decir, a la secta de los testigos de Jehová, pedirle que por favor nos comente qué significa lo que aparece en una de las páginas de una publicación que es esta, no sé si se ve ahí, ¿ya? Aprendamos del gran maestro, está en la página de la secta. Este libro, en uno de sus capítulos, que habla de cómo se protegió Jesús, ¿no es cierto?, tiene una imagen que me llamó poderosamente la atención. Si usted la ve allí, ¿no es cierto?, hay una muñeca. Esa muñeca, curiosamente, no sé por qué, pero entiendo que hay un comité de enseñanza que es el que evalúa, ¿no es cierto?, toda la información, que es el que revisa las imágenes, las ilustraciones. Me recuerdo uno de los primeros videos de la secta del año 92, la organización tras el nombre, ¿se acuerda? Ahí se mostraba cómo se reunía este comité, veía las imágenes y elegía entre una y otra. Entonces, esa muñeca que aparece en el capítulo 32 del libro, es esta misma. A ver si se ve ahí. Y esta muñeca es Anabel, una muñeca supuestamente encantada que se encuentra en el Museo del Oculto, perteneciente a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Un personaje basado en la muñeca es un antagonista recurrente en las películas El Conjuro. ¿Qué me dice usted, testigo de Jehová, defensor de esta organización tan pulcra, ¿no es cierto?,
pero que publica imágenes de una niña, supuestamente testigo de Jehová, que se le está enseñando a defenderse de un acosador. Pero ¿no le llama la atención que esa niña dentro de sus muñecas tenga a esta famosa muñeca de una película también famosa, pero que tiene que ver con el espiritismo? ¿Qué le parece? ¿Qué me puede decir usted? ¿Cómo justifica usted que ese comité de enseñanza, que no es una sola persona, sino que son varias, que se supone, se entiende, que analizan minuciosamente los detalles, cada imagen, y publican eso? Ahora, démosle el crédito, supongamos que son humanos y se pueden equivocar. Perfecto. Bueno, esa niña supuestamente hizo lo correcto. Esa niña fue obediente, se cuidó y pasó con vida al nuevo mundo, ¿cierto? Pasó al paraíso. Esa niña que estaba allí cuidándose, que jugaba con la muñeca diabólica, Anabel, pasó al nuevo mundo, que fue dentro de poco, porque la niña, ¿no es cierto?, pasó prácticamente como se ve allí en la imagen. Pero, ¿qué dato? Allí está en el nuevo mundo. ¿Y qué se llevó? Su muñeca favorita de Anabel. ¿Tiene usted alguna explicación? Y así puede ver un sinfín de imágenes en otras publicaciones que guardan relación con demonismo, con espiritismo. ¿Cuál es la explicación? Comente, dígame. Usted que defiende tan firme a esta secta, ¿cuál es su explicación? Considerando que existe un comité de enseñanza que se entiende que es cuidadoso, minucioso en, ¿no es cierto?, analizar la información, analizar las láminas, las fotografías, las ilustraciones que van a acompañar a las publicaciones que ustedes editan o que ustedes leen, que les van a llegar a ustedes a través de la página. ¿Cuál es, cree usted, la explicación? ¿No será que hay algo más raro? ¿No será que la secta no es tan buena como usted cree que es? Bueno, ¿por qué le digo esto? Para que usted se cuestione, para que usted investigue. Hay un montón de imágenes en las publicaciones y que tienen que ver precisamente con el espiritismo, con el demonismo. Y no estoy hablando de imágenes, ¿no es cierto?, que se hayan puesto para ilustrar lo que es el diablo, no. Estoy hablando de imágenes que sutilmente vienen incrustadas en otras, en las que se está enseñando otra cosa. Porque a la niña ahí se le dice que, ¿no es cierto?, o se le enseña supuestamente a cuidarse de los abusadores. Pero la niña tiene entre en su brazo una muñeca diabólica. Y curiosamente pasa con vida al nuevo mundo por haber sido obediente, pero también se lleva su muñeca satánica al nuevo mundo. Si hay tantas personas involucradas en investigación, en análisis de lo que se publica, ya sea por escrito o a través de ilustraciones, que son estas imágenes, que son los que crean también estas ilustraciones, ¿cree usted que alguno de ellos no va a decir, a ver, pero ¿por qué están publicando esto?
¿qué significa esto? ¿No? Y más encima hay alguien que después aprueba, da el visto bueno a que esto se publique en esos términos, con esas ilustraciones y con esos detalles interesantes colocados allí. Juzgue usted con qué intención. Así que eso es para que piense, para que usted analice. No voy a decir le parece familiar con la película Annabelle, cuando es la misma muñeca, ¿no es cierto? Está más que evidente. Así que amigos, un agrado nuevamente haber compartido información con ustedes, y un saludo a todos y mucho ánimo a los que están dejando la secta y se están liberando las garras de esta organización, como siempre digo, nefasta y muy dañina para las personas en general. Así que un abrazo y nos estamos viendo en otra oportunidad.